Entre los muchos aspectos en los que debemos reparar en estos días, destaca el de las víctimas que de por sí tienen emergencias tremendas. En días pasados, por ejemplo, Adriana Estela Flores, periodista, colega, escribió Notas sin Pauta, el sitio web, que era de vital importancia observar lo que estaba pasando con las madres de víctimas de feminicidio que enfrentan, además de la emergencia sanitaria, la situación terrible de sus propias emergencias, falta de ingresos, pérdida de apoyos, aislamiento social de por sí, a veces cargando algunos estigmas. Creo que esa reflexión es la misma que tenemos que hacer para otros grupos de la sociedad mexicana. Lo que ocurre, por ejemplo, con las familias de los desaparecidos y asesinados que perdieron al proveedor de la familia, los migrantes indocumentados en tránsito, o mejor dicho, varados en México, las familias que padecen el desempleo o la precariedad económica, las familias que padecen violencia intrafamiliar, y así podemos seguir. Hasta ahora, si buscamos alguna declaración de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, podemos observar que no ha dicho absolutamente nada en las últimas semanas. Y así, la Subsecretaría de Gobernación, encargada de ver los temas de víctimas, por ejemplo, pues no tiene planes conocidos de contingencia a las contingencias previas, en esta la sanitaria. De por sí, se sabe que la Comisión Nacional de Atención a Víctimas es un desastre, que desde el arranque de este gobierno está inmersa en el caos y la insensibilidad. Mara Gómez Pérez, la titular, ha sido peyorativa en la necesidad y demanda de las víctimas por la reparación integral que les corresponde por ley y que ella ve como una forma de las familias pues de hacer como que se sacaron la lotería, de hacer como que están aprovechando a su muerto o su desaparecido, como si la ley no les amparara. Yo entiendo que es necesario evitar los mensajes alarmistas, pero hay un asunto que más allá de lo económico es preocupante, y me refiero a la violencia en encierro. Veámoslo así. No es fácil convivir tanto tiempo, a veces ni 1, 2, 3 días, una semana, con las mismas personas, así sean nuestra familia. Y cuando eso ocurre en un entorno de violencia previa, las consecuencias son previsibles con tanto encierro. Pero hasta ahora no he visto que haya una política pública que esté orientando, que esté difundiendo mensajes, que esté generando contenidos de información, de orientación para hacer frente al aislamiento en condiciones de vulnerabilidad familiar. Estamos en un país que hasta antes de la emergencia sanitaria tenía como principal reclamo y que además era lo único que había puesto en jaque al gobierno, pues el del movimiento feminista, que precisamente era el reclamo por inseguridad y que tendría que ser una prioridad. La violencia machista es persistente y no se trata de que la pandemia vino a dejar fuera de la agenda el problema, sino que esa realidad se agrava en las condiciones de encierro que tenemos. O sea, estamos ante una situación extrema y de eso no cabe la menor duda. La falta de reacción de los gobiernos, tanto federal como estatales, ante las problemáticas agravadas con la pandemia, nos coloca frente a un reto mayúsculo. Y esto es que la sociedad en su conjunto termine rebasando el quehacer gubernamental, haciendo la parte que le toca. Y con esto quiero decir que, como ha ocurrido en otros momentos, como los sismos, los huracanes, los desastres naturales en general, sea la sociedad la que solidaria pueda atenuar los impactos. Pero en este caos el reto es aún mayor, porque ante todo estamos ante una amenaza que se percibe volátil, más incierta. No es como cuando vamos a ayudar en concreto a la situación del sismo o a sacar a unas familias de una inundación, sino de que nos hemos metido en una dinámica de sospecha sobre el otro, sobre el cercano, con posibilidad de estar infecto. Hay miedo, y ese miedo paraliza, estimula el egoísmo y nos aísla. Luego, es necesario que todos asumamos por responsabilidad la ayuda al otro, de fomentar la solidaridad, de saber que en buena medida es el sentido de lo comunitario, de lo fraterno,
lo que nos puede ayudar a sortear esto aún en el aislamiento y las medidas preventivas frente al coronavirus. Y que quizás sea tiempo de que antes de andarse quejando ahí en las redes sociales por no saber qué serie van a ver en Netflix o del desesperante aislamiento con una copa de vino para ponerla en las redes sociales, pensemos y actuemos conforme a cada circunstancia, pensando en los que, como escribió Adriana Estela, acumulan en esta muchas otras contingencias.